al 17. Dice así la palabra del Señor: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Gracias te damos, Salvador todopoderoso de nuestras vidas, nuestro amado Señor Jesucristo. Glorificamos tu nombre y te damos gracias en esta mañana, en que nos permites estar aquí reunidos, Señor, en la comunión de los santos, donde tú estás de manera única y especial. Ahora, Señor, venimos a adorarte con el estudio de tu palabra. Sabemos que ella nos es suficiente, que ella es la verdad absoluta, que de ella aprendemos para nuestro andar diario como hijos tuyos, Señor, en este tiempo y en este mundo. Gracias, Señor, te pedimos que nos guíes, tu Santo Espíritu nos ilumine y que podamos comprender esta palabra para la gloria de tu nombre, siendo hacedores de ello. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, mis hermanos, recordando que estuvimos hablando en el sermón pasado sobre la disciplina del Señor, sobre las pruebas, los castigos, cómo estas pruebas, estos castigos y esta disciplina venían de parte de nuestro Dios porque nos ama, porque nos considera hijos. Y en esta mañana, continuando con lo que la palabra del Señor nos permite, quiero que pensemos por un momento, que tengamos en pleno conocimiento lo que es el ejercicio diario. Las personas, siempre por recomendaciones médicas o por muchos beneficios, son llamados a hacer ejercicio. Es parte de todas las recetas médicas, no tiene limitaciones físicas. Ejercitar el cuerpo es bueno porque nos mantiene en forma. Pero hay enfermedades que debilitan, que hacen que el cuerpo decaiga. Hay enfermedades que limitan aún los movimientos básicos, como son caminar, como son correr, como son levantar un vaso. Y para mayor ilustración, he querido traer un ejemplo de una enfermedad que se llama el síndrome de Guillain-Barré. Es conocida porque puede trastornar radicalmente a personas saludables. Se puede adquirir por un simple resfriado, se puede adquirir por una afección respiratoria o por un simple daño de estómago. Y es una enfermedad que daña los músculos, debilita las extremidades, y ese debilitamiento va en una forma ascendente, desde las piernas hacia las manos, y lo que es menos frecuente en forma descendente. Lo que sí es claro es que esto nos enseña algo, mi hermano, y es que nuestro cuerpo es sumamente frágil y sensible a los cambios internos, a los cambios externos, que pueden llegar a trastornar todo nuestro bienestar. De esta misma forma, en nuestra carrera por la fe, esa carrera que vamos avanzando día a día, puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, experimentamos como parte de la disciplina de nuestro Dios aflicciones, castigos, pues Él nos ama como Padre Celestial y nos corrige y nos castiga. Y en muchos casos, estas aflicciones, estas pruebas, estas dificultades
tienden a dejarnos con las manos caídas y con las rodillas débiles. Nos pueden llevar a hacer caminar con dificultad como una persona que cojea. Pero en medio de todo esto, la palabra nos enseña que nosotros podemos seguir adelante. La palabra nos anima porque tenemos la confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo, en su propósito salvífico y en la preservación que Él hace de nosotros como sus hijos. Recordemos que estuvimos siendo animados por esa gran nube de testigos que, a pesar de los desánimos, de la debilidad, aún de ser martirizados, aserrados, encarcelados, perseveraron hasta el fin, entendiendo la promesa del que había de venir, viéndola desde lejos. También hemos visto que en esta carrera, la cual lo que buscamos es llegar a la meta, al llamamiento supremo en Cristo Jesús, hay muchos obstáculos. Hay obstáculos y hay pecado que nos asedia, que nos distrae, que quiere que quitemos la mirada de nuestro Hacedor, que quitemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, con los ojos puestos en Él, seguimos adelante, sin desmayar. Y aunque sabemos que seremos disciplinados, aunque sabemos que tendremos circunstancias adversas, circunstancias difíciles que nos suceden y que son necesarias para corregirnos, nosotros continuamos en este camino, entendiendo que nada nos puede separar del amor de nuestro Dios. Nosotros, como creyentes, debemos tener presente que aunque nuestro camino no esté allanado completamente, nosotros estamos llamados en nuestra responsabilidad a barrer, a limpiar, a despejar y apartar todas aquellas cosas que nos perturban, que nos afectan. El pecado nos trae desánimo, los problemas que enfrentamos, las situaciones diarias que tenemos que vivir. Pero para todo ello debemos identificarnos con nuestro Señor Jesucristo y en una vida de piedad que nos ayude a cambiar y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es por esto, mis hermanos, que en esta mañana veremos, para la gloria de Dios, cómo somos levantados. Y quiero que me acompañen en este sermón que he titulado Levantar las manos. Y lo he dividido en 3 preguntas y unas aplicaciones prácticas. La primera pregunta es: ¿cómo seremos levantados? La segunda pregunta es: ¿cómo seremos enderezados? Y la tercera: ¿cómo identificar y huir de la apostasía? Vayamos a la primera pregunta: ¿cómo seremos levantados? El texto que estábamos leyendo dice: por lo cual levantad, en el versículo 12, Hebreos 12, versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Mis hermanos, aquí el apóstol está tomando un texto para escribir esta parte de este versículo, que está en Isaías capítulo 35, versículo 3. Isaías 35, 3 dice así: fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Y el paralelo que nos está mostrando este texto es un ánimo de confianza en las promesas de nuestro Dios. Y aquí se nos da una palabra imperativa, se nos da una orden. Aquí no se nos está dando una opción, no se nos está diciendo: si de pronto tú quieres, puede ser que quieras levantarte, yo te llamo y tú te levantas si quieres. No, la palabra es clara en decir levantar. Es una orden, el Señor nos está mandando a que nosotros nos levantemos. Y esta es nuestra responsabilidad en virtud de nuestro corazón regenerado. Un corazón que busca agradar a Dios, que busca adorar al Señor, que tiene en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor nos está diciendo que levantemos nuestras manos. Y cuando se nos da la orden de levantarnos, lo primero que hacemos cuando nos levantamos es que miramos y levantamos
Y en ese levantamiento de la mirada debemos colocar los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Colocar los ojos en el autor y consumador de la fe. Pues si yo levanto mi mirada en el momento en que me incorporo, mirando lo que hacen los hombres, si me levanto por el animismo psicológico y humanista de este mundo, si me levanto por el esfuerzo de mi propia obra y de mi propia justicia, créanme que volveré a caer y más fuerte. Porque estas son cosas que no me pueden sostener en una carrera por la fe. Lo único que me puede sostener en la carrera por la fe es que mi mirada esté puesta en Cristo. Puesto los ojos en Él, aunque esté cansado y aunque esté débil, fuerte soy. Dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así que, mis hermanos, habiendo entendido lo útil de la disciplina, habiendo entendido que es un acto de amor de nuestro Dios, que viene con la prueba, que viene con la aflicción, que viene con el castigo, el resultado es que nosotros podemos quedarnos siguiendo al temor, justificándonos y autocompadeciéndonos por la situación específica que estamos viviendo. Y si nosotros hacemos que este temor esté anclado a la falta de confianza y de seguridad en quien hemos creído nosotros como hijos de Dios, claramente estaremos derrotados y no podremos levantar las manos, no podemos dejar que nuestras rodillas dejen de estar debilitadas si estamos alimentando en nuestra vida el temor. Y lo más posible es que terminemos abandonando la carrera, pero debemos estar muy dispuestos, entendiendo que hemos recibido una gracia salvífica por medio de la fe, y de que aún si llegáramos a morir, si dejáramos todo por el Señor, sabemos lo que nos espera, sabemos que nos espera nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces las personas se animan y se paran y dicen: yo doy todo por Cristo, yo soportaré todo por el Señor, que me persigan, que me insulten. Pero cuando llega la primera prueba, cuando llega el primer obstáculo, huyen y salen corriendo, porque no confían plenamente en el Señor, porque no entienden que son levantados es por Cristo, que las rodillas y las manos se levantan es porque miramos a Cristo, no por nuestras propias fuerzas. Así que estas personas, cuando viene la prueba, prefieren bajar las manos, dejar las rodillas ancladas y calentarse en la fogata del mundo, como lo hizo Pedro cuando negó al Señor. Pero nosotros no estamos llamados a eso, estamos llamados a confiar en el Señor, porque aunque parezca que estamos solos, que estamos abandonados, el Señor prometió que no seremos abandonados, que nunca nos dejaría, que siempre estaría a nuestro lado. Dice la palabra en Isaías capítulo 41, versículo 10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa no es una promesa de que no habrá dificultades. Esta no es una promesa de que no recibiremos aflicciones, castigos por parte de nuestro Dios. Es una promesa de que a pesar de la circunstancia que vivamos, nunca seremos abandonados. Pues claramente el Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, el Dios de toda sabiduría, inmutable, fiel y justo,
el que es la pura gracia y la pura verdad, nos está prometiendo que nunca nos va a abandonar, que Él está con nosotros y que no desmayemos, porque Él nos levanta, porque Él nos esfuerza, porque Él nos ayuda. Así que, mis hermanos, obedezcamos esta orden imperativa, levantemos nuestra mirada, dejemos el temor y la angustia y reposemos en la confianza y la seguridad del Dios al que amamos, al que seguimos, al que servimos, que nunca nos va a abandonar. Esto nos lleva al segundo punto. ¿Cómo seremos enderezados? Mis hermanos, aquí el texto hace una exhortación. El texto está diciendo que debemos dejar de estar cojos y hacer sendas derechas, es decir, caminar rectos por el camino. El Señor está llamando a que nosotros debemos caminar rectamente, porque no hay nada más peligroso que una entrega confidente del desánimo y del mal. Esto es casi igual que la tibieza, esto es casi igual que la falta de rectitud. Por eso la palabra nos dice en Proverbios 4:27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Pues si nosotros cultivamos ese temor, este va a minar nuestra mente, para que no escojamos el camino del Señor, sino para que entremos en un camino tenebroso que nos va a llenar de falta de confianza y de acciones pecaminosas. Esto es lo que hace que nosotros estemos confiando. Es un gran peligro que no hagamos la voluntad de nuestro Dios. Es un gran peligro que no caminemos rectamente. Por ello debemos apartarnos de la desconfianza y de la inseguridad. Debemos recordar las promesas de fidelidad de nuestro Dios y de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pues si continuamos en la inseguridad, si continuamos en el temor, vendremos a cojear, vendremos a dudar, y lo primero que va a pasar es que vamos a tener nuestra mente y nuestro corazón en indecisión delante de nuestro Dios. Va a venir el temor, va a venir la duda y no nos podremos consagrar al Señor. A eso hace referencia el texto cuando dice que debemos dejar de cojear. Hay un texto que nos ilustra lo que sucede cuando una persona está cojeando. Es Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo caducaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esto es cojear, es seguir al Señor, pero al mismo tiempo dudar si la verdad de la palabra que el Señor me está diciendo es cierta, apartándome a la desconfianza, apartándome a los ídolos. Es decir, que mi corazón empieza a estar dividido. Empezamos a vivir en una condición en la cual no estamos mirando plenamente al Señor. Dice claramente el texto que hasta cuándo caducaréis en dos pensamientos. No podemos agradar a nuestro Dios y agradar al mundo. Si nosotros vamos a avanzar en rectitud y vamos a estar llenos de confianza en la fidelidad de nuestro Dios, nuestro caminar debe ser un caminar en rectitud, sin duda. Sabemos y conocemos al Dios que adoramos. Sabemos que es un Dios inmutable, fiel, justo, bondadoso, misericordioso, recto, que existe por sí mismo. Y este Dios nos ha hecho promesas que sostienen nuestra fe. Y no solo nos ha hecho promesas, sino que nos ha dado un don de fe para que creamos en el Salvador, el Señor Jesucristo, para que creamos en su palabra, para
que solo a través de Él somos sostenidos. Y una vez nosotros comprendemos esta condición, debemos saber que no debemos apartarnos. Y aquí no está hablando, mis hermanos, a que en nuestras manos está la gracia, o que nosotros podemos caer del estado de gracia, porque Él está hablando a personas que han creído, a personas creyentes, que se desaniman y que se apartan por su duda, por su desconfianza. Y por eso nos está animando para que nosotros nos mantengamos fieles y comprendamos y entendamos en nuestra mente y en nuestro corazón las promesas que aumentan nuestra fe. Si el Señor dijo que no me dejaría, que no me desampararía, y yo estoy viviendo una situación en la que humanamente estoy solo, yo no estoy solo, yo no estoy desamparado, yo estoy con Cristo, y teniendo a Cristo lo tengo todo. Por eso el apóstol escribía: no importa hambre, desnudez, aflicciones, problemas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fortaleza, aún en medio de la enfermedad, en medio de la debilidad, Él es nuestra fortaleza. No nos desanimemos, no tengamos nuestra mente y nuestro corazón dividido, recordando el mundo, viviendo en el mundo, pero añorando al Señor. No, debemos ser íntegros, radicalmente íntegros para vivir en santidad, para confiar y levantarnos en el Señor. Una vez está este entendimiento en nuestra mente y en nuestro corazón, el texto nos está llamando a que procuremos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y por qué razón nos dice que procuremos la paz? Porque una vez entendemos la fidelidad de nuestro Dios, una vez entendemos que somos levantados por Cristo y seguimos avanzando, vamos a seguir enfrentando situaciones. Pero la palabra nos llama a que procuremos la santidad. Esto en relación a los impíos y en relación a nosotros mismos. En relación a los impíos, porque nosotros no podemos rebajarnos a hacer las obras de los impíos. La única forma en que podemos estar en paz con los impíos, ¿cuál es? Que nos rebajáramos a hacer lo que ellos dicen que hagamos, para que no nos molesten más. Y eso no va a pasar. Así que por lo tanto, como creyentes, somos llamados a procurar la paz, en el sentido de que si el impío nos ofende, debemos mantenernos firmes como creyentes y obrando como creyentes. No nos vamos a despachar como si también fuéramos unos impíos, porque debemos procurar la paz. La blanda palabra aplaca la ira. Debemos utilizar los medios que el Señor nos ha dado para mantenernos firmes en la paz que el Señor nos ha llamado y nos ha permitido tener. Asimismo, entre nosotros como hermanos, debemos procurar la paz en nuestra comunión. Vamos a tener roces, podemos tener roces, porque todos nosotros somos pecadores, arrepentidos, pero batallamos con un remanente de pecado. Hay hermanos más suaves que otros y debemos aprender en que en ese roce crecemos, pero procuramos la paz. Y esa paz solo se procura unida a la santidad de nuestro Dios. Porque cuando yo entiendo mi caminar santo delante de Dios, yo puedo caminar hacia la paz que Dios me está llamando que procure. Es decir, andar conforme a la palabra, a vivir conforme a la verdad del Evangelio. Por eso esta paz está unida a la santidad que debemos procurar cada día. Y esa comprensión de la santidad de Dios, de su ser, de cómo debemos vivir cada día, de que debemos estar vestidos de la santidad, nos lleva a mantenernos firmes en la procura de la paz en todo sentido. Debemos entender esta unión de la paz y de la santidad, pues por ella no tendremos comunión con el mundo, no tendremos comunión con el pecado, sino que siempre procuraremos hacer lo que le agrada al Señor y nos podremos parar en una firme resolución en defensa de la verdad, en defensa del Evangelio, en defensa de nuestra fe.
pues entendemos que aún cuando obedecemos las autoridades, las obedecemos siempre y cuando su orden no sea que hagamos lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y procuramos la paz en todo ese sentido. Pero hay momentos en que debemos pararnos firmes en defensa de la verdad y recibir el castigo por nuestra fe. Así como los mártires procuraban la paz, la santidad sin la cual no podían ver al Señor, pero recibieron una condena de muerte por no adorar a César, por adorar al Señor, porque obedecemos primeramente a Dios que a los hombres. Pero ahí había una firme resolución de procurar la paz y la santidad, pero de honrar y de glorificar el nombre de Cristo. Y nosotros, cuando somos levantados, nuestro camino es enderezado, y es enderezado para llegar a la meta, que es estar en el supremo llamamiento con Cristo nuestro Señor, sin fluctuar, sin dudar, confiando plenamente en Él. Esto nos lleva al tercer punto: cómo identificar y huir de la apostasía. El texto, mis hermanos, también nos habla de que nosotros en nuestra debilidad también somos propensos a apostatar de la gracia. Somos propensos a apartarnos de esa verdad que estamos siguiendo. Y por esa razón se nos hace un llamado a vigilar, a que nosotros debemos estar con nuestra mirada pendientes, atentos para preservar en la verdad del Evangelio, porque podemos desviarnos si no somos vigilantes, entendiendo que en la iglesia también hay incrédulos, que en la iglesia también hay cizaña, aún hay pastores incrédulos. Pablo tenía en su cuerpo pastoral a un incrédulo que después le causó problemas. Y eso lo ha permitido el Señor para que nosotros entendamos que en la iglesia siempre van a haber situaciones, porque a la iglesia también llegan personas que aparentan ser creyentes, que aparentan vivir en la santidad, que se desvían. Pero nosotros estamos llamados a humillarnos delante de nuestro Señor, a clamar a Él y a vivir conforme a su voluntad. Y cuando asoma esta apostasía, somos llamados como iglesia a cortarlo. Es por eso que aquí el texto utiliza una palabra, dice que la raíz de amargura. Dice, voy a leer exactamente. Un momento. Mirad bien, versículo 15. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí cuando la palabra dice deje de alcanzar la gracia de Dios, volviendo, vuelvo y reitero, no significa que las personas caen del estado de gracia. Lo que pasa es que la condición de estas personas las hace estar fuera de la gracia, porque parecía que eran creyentes, pero no lo eran. Porque el autor, el apóstol, aquí está basándose en un texto que está en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 18, que dice así: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo de la tierra.
se habla en la palabra está hablando de las personas que aparentan ser creyentes, pero en su corazón son totalmente endurecidos. Tienen una apariencia externa de piedad, una apariencia externa de que siguen la fe, pero en su corazón siguen consintiendo y amando los pecados que disfrutan, los deleites que tienen. Y este es un texto que ha sido muy mal interpretado por mucho tiempo. Han tratado de enseñar que las raíces de amargura hacen referencia a problemas psicológicos de los hombres, que no los dejan avanzar, que deben mirar en retrospectiva cuál fue el problema que tuvo cuando era niño, si fue que lo maltrataron y que entonces le quedó una raíz de amargura, si fue que fue maltratado por su padre, por su madre, que recibió bullying de sus compañeros, entonces tiene una raíz de amargura que no lo deja avanzar en el mundo, que no lo deja avanzar. No, mis hermanos. La raíz de amargura es la hiel que la ajenjo, es lo amargo del pecado que empieza a crecer en medio de la iglesia por los apóstatas. Porque si esto no es cortado de la iglesia, contamina toda la iglesia y la divide para destruirla. Así que la raíz de amargura no es otra cosa que el pecado impenitente consentido de los hombres, que se llaman a sí mismos creyentes, pero que viven una vida apartada de nuestro Dios. Y la palabra nos está llamando a que debemos ser vigilantes y que debemos subir, que debemos cortar eso en la iglesia, porque la iglesia es la columna de la verdad, el estandarte de la verdad, y la iglesia está llamada a guardar la santidad en medio de ella. Así que cuando esto asoma y florece, debe ser cortado. Y estas personas se esconden. Dice aquí que querían andar en la dureza de su corazón, pensando que tenían paz, escondidos en su pecado. Pero claramente el Señor dice que fueron cortados, que los borrará de debajo del cielo. Parecía que tenían la gracia, pero no tenían la gracia. Aquí vemos en el pueblo de Israel, ellos estaban en medio del pueblo de Israel. Estaban haciendo parte del pueblo escogido de Dios, pero no eran del pueblo escogido de Dios. Fueron borrados. Asimismo, estos hombres parece que tuvieran la gracia, pero en realidad no tienen la gracia. Por eso han caído de la gracia, porque nunca la han tenido. Porque el verdadero creyente sí quiere ser penitente con su pecado. Si quieren mortificar su pecado. Y por eso nosotros debemos tener claramente una condición de estar vigilantes y alertas. Pero esto también nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Que nosotros, mis hermanos, quiera el Señor que no estemos consintiendo pecados en nuestro corazón. Que nosotros en nuestro corazón no estemos pensando que guardamos en paz ese pecado mientras estamos en la congregación de los santos, mientras venimos delante del Señor a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque esto, mis hermanos, no es lo que el Señor quiere. Debemos arrepentirnos si estamos haciendo eso y correr y venir a nuestro Señor Jesucristo para la gloria de su nombre. Y el texto nos amplía más esta apostasía, usando como ejemplo a Esaú. Dice que Esaú profanó, era un profano. Y la palabra profano significa contrario a la santidad. El profano es contrario a la santidad de Dios. Y al ser contrario a la santidad, es aquel que busca todo lo que contamina, todo lo que es pecaminoso, todo lo que es en contra del Señor. Y si nosotros vemos, el profano Esaú prefirió alimentarse físicamente que el querer la bendición de la primogenitura. ¿Por qué razón? Porque aquellas personas que están apostatando son personas que aman los deseos naturales por encima de amar a nuestro Dios. Son amantes de satisfacer todos los deseos naturales. Son amantes de seguir adelante en pos de lo que el mundo les ofrece, de tener mucho dinero, de tener riqueza, de tener triunfo, de tener carros, de tener todas las cosas que este mundo ofrece. Son hombres de negocios que buscan llenarse a sí mismos,
satisfacerse a sí mismos, pero no buscan agradar a Dios, mortificar el pecado, humillarse delante del Señor. Y son personas que aún en medio de la iglesia dicen que son muy bendecidos porque tienen muchos deseos naturales satisfechos. Y miden a aquel que no tiene ningún deseo natural satisfecho como aquel del cual Dios se ha apartado, como hicieron con Job. Pero esto, mis hermanos, no es la santidad, no es la bendición de Dios. La bendición de Dios no se mide por la satisfacción de los deseos naturales de nuestro corazón. Se mide por una vida en santidad, una vida que agrada al Señor, una vida conforme a la palabra y conforme al Dios que servimos. Aún que tengamos que vivir enfermedad, aflicciones y pruebas, pero siempre perseverantes en vivir para la gloria del Señor. A una negación a nosotros mismos, a una negación a nuestros deseos naturales. ¿Por qué? Porque anhelamos las cosas espirituales. Queremos tener tesoros en el cielo, tesoros en Cristo nuestro Señor. Y otra característica que el texto nos muestra de esta apostasía es que son personas que parece también que se arrepintieran. Dice la palabra que Esaú lloró por la bendición, aunque no pudo tenerla. Es decir, que mostró una actitud como si se estuviera arrepintiendo. Pero nosotros podemos ver claramente por la palabra que su lloro no era más que un lloro caprichoso, porque después de que lloró, lo que quería era ir a matar a su hermano. Así que no tenía ningún arrepentimiento. Mis hermanos, el apóstata llora porque puede entender lo que está perdiendo, pero llora por el capricho de la dureza de su corazón. No llora porque siente que ha ofendido a un Dios santo. Esa no es la razón por la que está llorando. Él llora es porque no ha podido satisfacer su deseo. Y llorará más cuando se enfrente al juicio de Dios y cuando sea arrojado al infierno. Porque ahí llorará entendiendo que recibirá más condenación porque estuvo expuesto a la verdad y nunca la siguió. Así que, mis hermanos, nosotros estamos llamados a ser levantados, a ser enderezados y a huir de la apostasía. Esta palabra nos hace examinarnos, como les digo, que en nosotros no haya esas actitudes, que seamos verdaderos creyentes humillados bajo el Señor. Y rápidamente esto nos lleva a unas aplicaciones prácticas. En primer lugar, somos llamados en forma imperativa a dejar el temor. Debemos entender que el primer lugar de causa de temor son las situaciones, las pruebas, las aflicciones, pero ya sabemos que confiamos en el Señor y que recordamos su palabra. Como dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. El Señor está en medio nuestro y no temeremos. Segundo, recordemos la nube de testigos. No olvidemos a aquellos que se mantuvieron firmes, que nos son ejemplo de que nosotros podemos caminar en la fe, confiados, enderezados, levantando nuestras manos y nuestras rodillas paralizadas, confiando en el Señor. Como dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. En Cristo, que es la roca, estamos puestos nosotros, estamos seguros y ya no estamos más en el pozo de la desesperación ni en el lodo cenagoso. Tercero, vivamos en la piedad y el contentamiento, sabiendo que lo que recibamos y lo que tengamos es lo necesario que nuestro Señor ha determinado para nuestra vida. Como dice 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo
sigue teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No corremos atrás de nuestros deseos naturales, corremos agradecidos a buscar el nombre de nuestro Señor. Y cuarto, vistámonos en santidad y procuremos la paz, como nos enseña Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mis hermanos, cultivemos estas virtudes en nuestra vida de santidad. Que seamos mansos, que nos soportemos los unos a los otros, que tengamos misericordia, benignidad, humildad, paciencia. Que nuestra vida crezca en santidad y que nuestra vida crezca en la piedad al servicio de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias en este día, en esta mañana. Gracias por tu santa palabra que nos guía y nos ilumina. Señor, hoy entendemos que somos llamados a levantar nuestras manos y nuestras rodillas, mirándote a ti, el autor y consumador de la fe, confiando y creyendo en ti, Señor. Líbranos, Señor, de andar cojeando, de andar con nuestra mente y nuestro corazón divididos en nuestros pensamientos. Líbranos, Señor, de que nosotros nos caigamos de andar en la verdad de tu palabra, Señor. Guárdanos y guíanos. Ayúdanos, Señor, para vivir conforme a ti, conforme a tus mandamientos, para que podamos tener una vida santa e intachable, una vida de rectitud, en humildad, en paz, en mansedumbre, vestidos como santos escogidos tuyos de infinita misericordia. Gracias te damos, Señor. Guárdanos, Señor, y guíanos. Ayúdanos en esta semana para que podamos obedecerte. Señor, si estamos desanimados, que podamos levantarnos. Si hay tribulación, si hay aflicción, ya sabemos que tú no nos dejas ni nos abandonas. Confiamos y creemos en ti. Ayúdanos, Señor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, para que vivamos en contentamiento, confiados, seguros en ti, con el ánimo presto para vivir para tu gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús, bendito Señor. Amén. Mis hermanos, les recuerdo los que quieran ir en